¿Dijo algo? Bueno, cuando llegó no dijo nada. Te lo dije antes. Entró al dormitorio y no dijo una palabra. Ella era la esposa que Hollywood quería que olvidaras. Él era la leyenda que protegían a toda costa detrás del glamour, la fama y las fotografías cuidadosamente escenificadas. Algo violento y desgarrador estaba sucediendo, y nadie se atrevía a hablar de ello. Entonces, ¿qué pasó realmente dentro del matrimonio de Humphrey Bogart y Mayo Method? ¿Y por qué Hollywood se esforzó tanto en enterrar la verdad? Manténganse sintonizados porque lo que realmente sucedió entre ellos es mucho más oscuro de lo que nadie jamás imaginó. Antes de conocer a Humphrey Bogart, Mayo Method ya era un nombre que valía la pena recordar. No era solo una actriz desvanecida aferrada a un marido famoso. Se había ganado su lugar el centro de atención. Nacida Portland, Oregón, Mayo hizo su debut teatral a la edad de 5 años. Su adolescencia ya cautivaba al público Broadway con una voz imponente y una actitud sensata y aguda que la distinguía. Los críticos la elogiaron por sus audaces actuaciones y su profundidad emocional. Era segura de sí misma, ambiciosa e intrépida. Una rara combinación para cualquier actriz durante los primeros años de la década de 1930. Una época en la que a menudo se elegía a las mujeres para sonreír y hacerse a un lado. Mayo estaba acaparando los titulares por sus propios méritos. Tenía agallas, tenía presencia, y detrás de ese feudo exterior había una mujer profundamente apasionada, decidida a demostrar su valía a un mundo que a menudo exigía silencio a las mujeres como ella. Se ganó el apodo de la Rosa de Portland. Encantadora para el público, pero no fácilmente domada. Cuando Mayo finalmente llegó a Hollywood, no buscaba ser rescatada. Firmó con Warner Brothers y apareció una serie de papeles secundarios. Si bien los papeles no siempre fueron glamurosos, Mayo aportó una intensidad a la pantalla que la hizo destacar incluso las escenas más pequeñas. No era la típica ingenua, y los productores lo sabían. Luego llegó 1936. Fue elegida para una película llamada Market Woman. Y ese mismo set se cruzó con otro actor cuyo nombre estaba ascendiendo rápidamente en la escena de Hollywood, Humphrey Bogart. Era agudo, ingenioso y encantador de esa manera distante y ardiente que encantaba al público. Fuera de cámara, tenía un sentido del humor seco y un fuerte hábito de beber para igualar. La química entre ellos fue inmediata, innegable y peligrosa. Se enamoraron rápidamente. No fue el dulce noviazgo romántico que las revistas amaban imprimir. Fue desordenado, intenso y salvaje. Dos personalidades testarudas que compartían sed de alcohol y alergia a la obediencia. Los amigos les advirtieron a ambos que esto nunca terminaría bien, pero no escucharon. Se casaron pocos meses después de conocerse, y por un breve momento pareció que dos almas igualmente duras habían encontrado a su pareja. Hollywood, ese momento, estaba obsesionado con la idea de parejas poderosas. Pero con Mayo y Bogart no se trataba de alfombras rojas y apariciones públicas. Se trataba de pasión, fuego y control. Y mientras las cámaras parpadeaban y el correo de los fans llegaba a raudales a puertas cerradas, algo más oscuro se estaba gestando. Pero lo que comenzó como un torbellino apasionado, rápidamente se convirtió algo mucho más oscuro. A medida que la fase de luna de miel desaparecía, las grietas del matrimonio de Humphrey Bogart y Mayo Method comenzaron a mostrarse y rápido. Ambos eran grandes bebedores y ninguno tenía el temperamento para retroceder una pelea.
Cuando las cosas estaban bien, eran eléctricos, pero cuando estaban mal, eran explosivos. Los entendidos de Hollywood comenzaron a llamarlos los Bogart batalladores, y no era un apodo hecho broma. Sus discusiones eran legendarias, ruidosas, violentas y a menudo aterradoras. Los celos de Mayo eran al rojo vivo. Vio la forma que las mujeres miraban a su marido, especialmente cuando su carrera comenzó a ascender. Ya no era el actor secundario a puros que había conocido al principio. Ahora estaba ascendiendo rápidamente, y Mayo, una vez el nombre más importante, se estaba deslizando aún más hacia el fondo. Lo acusaba constantemente de engaño. Y a veces tenía razón, pero era más que eso. Se trataba de perder el control, perder la relevancia y ver al hombre que amaba convertirse en alguien a quien ya no reconocía. Las peleas no fueron solo verbales. Se arrojaron objetos. Se rompieron vidrios. Los vecinos oyeron gritos a través de las paredes. Según varios informes, una vez sacaron cuchillos el uno al otro durante una discusión estado de embriaguez. Otra ocasión, Mayo supuestamente apuñaló a Bogart el hombro con una horquilla. Amigos presenciaron ojos morados, brazos magullados y cenas silenciosas que enfriaron el aire. Bogart, por su parte, no fue un santo estos momentos. Era frío, desdeñoso y emocionalmente inaccesible. Cuando se veía Coes acorralado, se refugiaba el silencio o el whisky. Desaparecía a los bares, volvía a casa, casa tarde y actuaba como si nada hubiera pasado. Su forma de ganar una discusión era simplemente negándose a reconocerla. Eso solo empeoró las cosas. Aún así, de alguna manera siguieron adelante. Era un caos, pero era suyo. La máquina de publicidad del estudio, siempre protectora de sus protagonistas masculinos, hizo pasar su disfunción como un romance apasionado. Los tabloides publicaron fotos granuladas de ellos caminando uno al lado del otro, insinuando tensión, pero sin atreverse nunca a decir más. La mayor parte del público no tenía ni idea de lo violento que era realmente detrás de las cámaras. Un día, la policía fue llamada a su casa después de que un vecino denunciara gritos. Cuando llegaron los agentes, tanto Mayo como Bogart insistieron que era solo un malentendido. No se presentaron cargos. No era la primera vez y no sería la última. Aquellos días, especialmente Hollywood, la violencia doméstica no era un escándalo. Era un inconveniente. Amigos de Bogart recordarían más tarde estos momentos con una extraña especie de nostalgia, restándoles importancia como el precio de la pasión. Pero los más cercanos a Mayo sabían la verdad. Se estaba desmoronando y el mundo estaba mirando, no para ayudar, sino para juzgar. Pero incluso eso no fue suficiente para que Hollywood interviniera. Cualquier otra profesión, lo que sucedió entre Mayo Method y Humphrey Bogart, habría sido noticia por todas las razones equivocadas. Pero la década de 1930, la imagen de Hollywood, lo era todo, y Bogart se estaba volviendo demasiado valioso para fracasar. Warner Brothers, el estudio que tenía a Bogart bajo contrato, vio el creciente caos su matrimonio no como una preocupación moral, sino como un problema de relaciones públicas. Y así hicieron lo que mejor sabía hacer Hollywood. Lo encubrieron. Los arregladores del estudio fueron asignados para vigilar a la pareja e intervenir antes de que nada pudiera llegar a los periódicos. Pagaron a los columnistas de chismes. Amenazaron a los fotógrafos. Alimentaron cuidadosamente a la prensa con historias
que pintaban a Bogart como un actor muy trabajador y a Mayo como la esposa impredecible que se interponía el camino de su grandeza. No se trataba de la verdad, sino del control. Dentro del sistema de estudio, el poder corría de arriba para abajo. Bogart se estaba convirtiendo en un éxito de taquilla, y eso significaba que la máquina lo protegería a cualquier costo. Mayo, mientras tanto, era vista cada vez más como una responsabilidad, difícil, dramática y, sobre todo, desechable. Una vez había sido una estrella ascenso, pero ahora era vista como otra mujer enojada que se interponía entre Hollywood y uno de sus futuros iconos. Cuando ocurrían incidentes violentos casa, nunca se informaban a la prensa, al menos no con precisión. Un informante recordó que los publicistas mantenían una lista de puntos de conversación aprobados caso de que alguien preguntara sobre las peleas de la pareja. Todo se reescribió como desacuerdos apasionados o tensión doméstica exagerada. La realidad, botellas rotas, peleas a gritos, labios ensangrentados, se borró silenciosamente. Incluso el apodo, los Bogart batalladores, se convirtió en una especie de broma a la prensa, algo de lo que reírse en lugar de cuestionar. Los columnistas escribirían líneas como: «Parece que las chispas siguen volando el hogar de los Bogart», como si la violencia física fuera un rasgo marital peculiar. El público se lo tragó. Nadie pidió detalles. Lo que poca gente sabía ese momento era lo coordinado que era el silenciamiento. Mayo había intentado más de una vez hacer público el abuso y el costo emocional que le había causado, pero cada vez las historias eran retiradas, las citas eliminadas o las entrevistas editadas hasta quedar irreconocibles. Los manejadores de Bogart se aseguraron de que su voz nunca llegara al público su totalidad. Y quizás lo más condenatorio de todo es que incluso los amigos más cercanos de Bogart siguieron el juego. Se burlaban de Mayo a sus espaldas, llamándola Slaggy, un apodo cruel que hacía referencia a sus arrebatos de embriaguez y su supuesto amor por lanzar puñetazos. Se quedó grabado incluso décadas después. La gente se refería a ella de esa manera sin cuestionar nunca lo que realmente había sucedido a puerta cerrada. Mayo, una vez feroz y franca, comenzó a encogerse a los ojos del público. Sus ofertas de trabajo se secaron. Sus amigos dejaron de llamar. Incluso cuando la estrella de Bogart se elevó, la de ella desapareció sin dejar rastro. Y mientras Hollywood enterraba la verdad, Bogart ya se estaba deslizando los brazos de otra mujer. A principios de la década de 1940, Humphrey Bogart era una estrella de cine toda regla, pero su vida personal se estaba derrumbando. Si bien el público aún creía que estaba tratando de hacer que las cosas funcionaran con Mayo Method, detrás de las cámaras, ya había comenzado a buscar otra parte. Otra parte se enfocó claramente en 1944 el set de To Have and Have Not. Ella tenía 19 años. Su nombre era Lauren Bill. Desde la primera lectura Bogart quedó cautivado. Bill era joven, elegante y serena, el polo opuesto de Mayo. También era una actriz desconocida, su primera película, y Bogart se encargó de guiarla. Su química a la pantalla era innegable, pero fue lo que sucedió fuera de cámara lo que realmente sacudió a todos los que los conocían. Bogart y Belil comenzaron a pasar largas horas juntos. Los ensayos se convirtieron cenas privadas. Las notas se convirtieron cartas de amor. Y sin embargo, Bogart todavía estaba casado. Mayo lo sabía, por supuesto que lo sabía. Siempre había sido aguda.
siempre consciente de la energía una habitación, y algo había cambiado. Según los informes, apareció el Set más de una vez, observando silencio desde la barrera con un cigarrillo, una mano y una bebida a la otra. Estaba enojada, herida y humillada. Un momento dado, se enfrentó a Bogart su camerino y gritó lo suficientemente fuerte como para que los miembros del equipo la oyeran a través de las paredes. Nadie intervino. Nadie lo hizo nunca. Lo que lo empeoró fue la reacción de los estudios, o la falta de ella. Los ejecutivos de Warner Brothers realidad alentaron el emparejamiento de Bogart y Bell. Desde su perspectiva era el sueño de un publicista. Bogart, el protagonista de línea dura, y Bell, la nueva estrella sensual. Era oro de taquilla. Mayo, con su reputación salvaje y su comportamiento cada vez más errático, era un problema que estaban ansiosos por eliminar gradualmente. Ya no encajaba la historia que querían vender. Bogart comenzó a pasar más noches fuera de casa. Mayo a menudo se quedaba sola, consumiéndose la rabia y el desamor. Los amigos dijeron que comenzó a beber más que nunca. Uno de ellos incluso afirmó que dejó de contestar el teléfono porque no podía soportar escuchar a otra persona preguntar: ¿has visto los periódicos? El romance continuó a la vista de todos. La llamada, aunque todavía apenas salía de la adolescencia, ya estaba siendo moldeada como la contraparte perfecta de la imagen de Bogart. El estudio los puso las portadas de las revistas. Los fans se desmayaron. Nadie preguntó qué había pasado con la esposa que todavía tenía legalmente casa. Cuando Mayo confrontó a Bogart directamente y le exigió que eligiera, ni siquiera fingió dudar. Dejó su hogar compartido, solicitó el divorcio y nunca miró hacia aquí atrás. No hubo disculpas públicas, ni declaraciones, ni arrepentimientos. Simplemente siguió adelante. Y así, la mujer que una vez estuvo a su lado, la fama, el amor, la guerra, se convirtió una nota al pie de página a su historia. Y la forma que terminó el matrimonio fue más fría de lo que nadie imaginó. Cuando Humphrey Bogart finalmente solicitó el divorcio, no mencionó desacuerdos mutuos o diferencias irreconciliables. Cambio. Culpó directamente a My Method. La acusó de beber demasiado, de ser emocionalmente inestable y de dañar su imagen pública. No se mencionó su propio comportamiento, ni reconocimiento de las innumerables noches que desapareció los bares, ni los crueles silencios que utilizó como arma durante sus peores peleas. Para el mundo, Bogart se estaba alejando de un problema, no de una persona. El divorcio se finalizó en 1945. Apenas 11 días después, Bogart se casó con Lauren Bacall, una ceremonia tranquila Ohio. Mayo no fue invitada. No recibió ninguna carta, ninguna llamada, ningún cierre. Solo se enteró de la boda cuando lo leyó el periódico. Y cuando lo hizo, algo ella pareció romperse para siempre. El acuerdo que recibió Mayo fue modesto. Para los estándares de Hollywood. Fue una bofetada. Bogart tenía dinero y mucho, pero no había interés hacerla sentir segura. Amigos dijeron más tarde que se sintió descartada, no solo como esposa, sino como ser humano. Su teléfono sonaba menos. Los productores que una vez le prometieron segundas oportunidades dejaron de devolverle las llamadas. Los estudios habían elegido su narrativa y ella ya no era parte de ella. Público. El nuevo matrimonio de Bogart fue tratado como una redención glamurosa. La prensa no se cansaba de Vogue y Bell. Eran el amor joven,
la realeza de Hollywood, la pareja perfecta. Mayo, mientras tanto, se convirtió un remate. Fue pintada como la ex esposa amargada que había arruinado su propia vida. La mayoría de la gente no tenía ni idea de lo que había pasado, y a pocos les importó preguntar. A medida que la fama de Belle aumentaba, la salud y la reputación de Mayo se derrumbaban. Los años de estrés, abuso de alcohol y trauma emocional la estaban alcanzando. Los amigos observaron impotentes cómo se hundía una depresión más profunda. Uno incluso dijo que Mayo ya no tenía centro de gravedad, como si la hubieran despojado de todo lo que la anclaba. Intentó un regreso al escenario, pero las ofertas fueron débiles y esporádicas. Fue elegida como la bocazas o la borracha, nunca la mujer que había sido, llena de fuego y ambición. Dejó de aparecer público. Dejó de intentar demostrar su valía. Y finalmente, dejó de intentarlo por completo. Aquellos que la vieron esos años describieron una sombra, alguien que apenas se parecía a la mujer que habían conocido. Una vez había sido ingeniosa, de lengua afilada y siempre lista para una pelea. Ahora apenas hablaba. Sus ojos, dijeron, parecían huecos. Pero lo que hizo los años posteriores sorprendió incluso a aquellos que la conocían mejor. Después del divorcio, Mayo Method se desvaneció de la vida pública con una velocidad que fue casi cruel. Dejó atrás los estudios de sonido, las peleas a gritos y el centro de atención. Pero lo que entró fue algo mucho más solitario. A finales de la década de 1940, Mayo vivía sola un modesto apartamento Portland, la misma ciudad donde una vez había sido coronada como la Rosa de Portland. El nombre ya no encajaba. La chispa se había ido. Su salud se deterioró rápidamente. Años de abuso de alcohol habían tenido su efecto tanto física como mentalmente. Sufría de depresión crónica y los pocos amigos que le quedaban temían que se estuviera deslizando hacia algo de lo que no podría regresar. Ya no trabajaba, ya no actuaba y ya no luchaba. Simplemente se detuvo. Dejó de intentarlo. Dejó de comunicarse. Dejó de vivir de una manera significativa. No hubo regreso, ni arco de redención, ni regreso dramático al escenario. Mayo simplemente desapareció y Hollywood la dejó. Era más conveniente así. Se había convertido un fantasma de sí misma, de su matrimonio, de todo lo que una vez había representado. Ya no era noticia, ya no atraía multitudes. A los ojos del público, había dejado de existir. Cuando murió 1951 fue silencio. No hubo homenajes de la Academia, ni monumentos conmemorativos, ni estrellas de Hollywood que volaran para presentar sus respetos. Su fallecimiento estuvo marcado por unos pocos párrafos cortos los periódicos locales, e incluso esos se centraron más su matrimonio fallido que su prometedora carrera. Tenía 47 años. La causa oficial de la muerte fue cirrosis hepática, pero muchos creyeron que murió de algo más lento, el desamor. Sus últimos meses, los vecinos informaron haberla escuchado hablar sola hasta altas horas de la noche. Dijeron que se sentaba junto a la ventana durante horas fumando y mirando a la calle. Nunca se volvió a casar. Nunca escribió un libro de memorias. Nunca trató de limpiar su nombre. Una de las pocas personas que la veía con regularidad durante ese tiempo afirmó que Mayo guardaba una pequeña caja de fotos cerca de su cama. Todas ellas de Bogart. A pesar de todo, no podía dejarlo ir. Había sido traicionada, humillada y borrada. Pero parte de ella todavía lo amaba. O tal vez solo amaba a quien había sido cuando se conocieron. Antes de la fama,
antes de los estudios, antes de las mentiras. Al final, Mayo Method se convirtió en una víctima silenciosa de la edad de oro de Hollywood. El tipo de tragedia que nunca escribieron los guiones. Y quizás la parte más devastadora no es cómo murió, sino lo completamente que fue olvidada. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿era Mayo realmente la villana? ¿O simplemente la más fácil de culpar? Las décadas que siguieron, Humphrey Bogart se transformó a algo más grande que la vida. El antihéroe melancólico, el rostro del cine negro, el hombre que hizo que lo duro pareciera romántico. Hollywood construyó un mito a su alrededor, y ese mito no había lugar para Mayo Method. Fue editada fuera de la imagen, dejada atrás como un capítulo no deseado, una novela superventas. La leyenda de Bogart y Bacall se volvió icónica. Fueron retratados como almas gemelas, un raro ejemplo de amor verdadero, el despiadado mundo de la fama. Retrospectivas de películas clásicas, biografías y documentales se centraron casi por completo. Biel, joven, elegante, leal, la pareja perfecta. Y Mayo, si se la mencionaba era de pasada con palabras como problemática, desquiciada o violenta. Nadie cuestionó de dónde venían esas etiquetas. Nadie se molestó preguntar cuál podría haber sido su versión de la historia. Esta reescritura de la historia no solo fue cruel, sino que fue calculada. Los biógrafos a menudo se apoyaron relatos aprobados por el estudio, la mayoría de los cuales habían sido cuidadosamente seleccionados para mantener intacto el legado de Bogart. Incluso los historiadores de cine respetados repitieron el mismo lenguaje. Mayo era difícil. Mayo era celosa. Mayo fue la razón por la que el matrimonio fracasó. Pero, ¿qué pasa con la violencia, la manipulación, los años de desmoronamiento emocional que nadie intervino para detener? El comportamiento abusivo de Bogart fue suavizado por la cultura. Su forma de beber era parte del encanto. Su temperamento era parte de la personalidad. Se le permitió ser complicado, mientras que Mayo simplemente fue descartada. El doble rasero no podría haber sido más evidente. Los defectos de Bogart fueron perdonados. Mayo la definió por completo. Incluso el apodo Sluggy, una vez utilizado burlonamente entre el círculo de Bogart, se abrió camino las biografías sin contexto, sin disculpas. Se pegó como pegamento. Y con cada recuento, la percepción pública de Mayo Method se volvió menos sobre quién era realmente y más sobre lo que querían que fuera, la mujer inestable, el camino de un romance de Hollywood. Pero los últimos años algo cambió. Un puñado de escritores, críticos y estudiosos de cine comenzaron a hacer preguntas más difíciles. Miraron más allá de las narrativas pulidas y comenzaron a profundizar los archivos del estudio, las viejas entrevistas y los informes policiales olvidados. Lo que encontraron fue inquietante. Un patrón claro de supresión, prejuicio y silencio. Y escondida entre las pertenencias finales de Mayo, había una carta, escrita a mano, sin firmar, sin sellar. Estaba dirigida a Bogart. Ella vertió todo. Dolor, ira, arrepentimiento y aún amor. Nunca la envió por correo. Tal vez tenía miedo de que él no la leyera. O tal vez el fondo sabía que nunca se la merecía. De cualquier manera, la carta decía lo que ningún titular jamás dijo: que detrás de los moretones y la amargura había una mujer que todavía sentía todo,
incluso después de que Hollywood dejara de sentir algo por ella. Hollywood nos dio un icono Humphrey Bogart, pero para hacerlo, enterraron el dolor de una mujer tan profundo que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Mayo Method no era perfecta, pero tampoco era desechable. Ella tenía una voz. Simplemente se aseguraron de que nunca la escucháramos. Y esa podría ser la parte más desgarradora de todas.